Bueno, en este caso vamos a ver física mecánica, soy Jorge Jiménez, estamos viendo momento uno, semestre 2025, primer semestre 2025 de Ingeniería de Sistemas. Vamos a comenzar con el desarrollo del punto 2.1 de la etapa de profundización de física mecánica, reitero, y pues vamos a ver lo que es un simulador y cómo formar la desarrollar estas preguntas, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Em, Dice, ¿cómo se relaciona el movimiento horizontal con un tiro parabólico en el movimiento rectilíneo uniforme? Pues en este caso lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos un ejercicio del tiro de proyectiles, entonces el ángulo, el proyectil, la masa, teniendo en cuenta la resistencia o no, componentes, la velocidad del vector, velocidad de aceleración, vectores de fuerza, muy importante llevarlos a cabo en cuanto a un disparo, ¿listo? Ahora, en cuanto a la primera pregunta, vamos a realizar otro tiro y vamos a explicar sin resistencia del aire cómo suceden las cosas. En este caso, en la imagen se observan diferentes trayectorias parabólicas con variaciones en el ángulo de lanzamiento, unas en 50, 70, en otras en 90. En dado caso, la distancia horizontal recorrida aumenta o disminuye dependiendo del ángulo de salida, teniendo en cuenta ese punto inicial del proyectil. El movimiento horizontal es rectilíneo uniforme, MRU, que son las siglas con las cuales se representa el movimiento rectilíneo uniforme, porque la rapidez en esa dirección no cambia. No se puede ver en los puntos marcados en el simulador. En este caso, pues, si nos sentamos a ver detalladamente, en esas líneas que nos ayuda a simular esta herramienta, se puede observar cada trayectoria de ese proyectil en el punto alto, en el punto medio, en el punto bajo, ¿listo? En este caso, eh, están distribuidos equidistáticamente equidistánticamente en expresiones a figura. Esto vamos a responder la siguiente, que es ¿por qué el movimiento vertical es un tipo parabólico que describe, parabólico se describe como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Pues en la imagen podemos observar que en este caso la trayectoria muestra que el proyectil primero sube en ese movimiento pues, vertical, si lo tomamos en cuenta, que sería un ángulo de 90, alcanza un punto máximo ese punto verde, y luego pues desciende. ¿Por qué? Porque esto pasa si tenemos en cuenta la velocidad que tiene el movimiento vertical, que está siendo afectado por la gravedad. La velocidad vertical pues disminuye al subir, ese era en el punto más alto y luego pues aumenta la dirección descendente. Lo que confirma que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que si tenemos en cuenta la fuerza de la gravedad, lo vamos a hacer otra vez. ¿Qué pasa? Y baja. Llega un punto en que si lo puedo pasar, ahí, en ese punto más alto pasan a ser cero las fuerzas y empieza a incidir esa velocidad, ese MRU, MRU en mi proyectil, teniendo en cuenta la gravedad. El siguiente dice, ¿qué papel juega la aceleración de la gravedad en un movimiento vertical en un tiro, pues, del tiro parabólico? Aquí pues también tenemos claramente que el proyectil sigue una trayectoria parabólica debido a la aceleración de la gravedad, pues que va haciendo las fuerzas de la gravedad pues serían, aquí vamos a cambiarla aquí, lanzamos, pausa, y aquí está, la fuerza gravitacional que es hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en que la velocidad horizontal que lleva el proyectil en el punto inicial, pues va a disminuir. Entonces, el proyectil sigue una trayectoria parabólica que pues va describiendo cómo se comporta la gravedad, y la podemos tomar como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la fuerza gravitacional que ejerce la gravedad hacia abajo, hacia ese objeto, teniendo en cuenta también la resistencia al aire. Si no la tenemos en cuenta, el objeto pues va a tener fricción en sus comportamientos. Vamos a lanzarlo otra vez. El mismo proyectil cae más cerca, ¿listo? Em, pues esta hace que el proyectil desacelere y pues empiece a disminuir esa velocidad inicial, y así mismo pues desacelera y baja. Eso también dependiendo de la altura y la forma de la parábola. Y en el punto 4 nos menciona cómo influye la velocidad inicial horizontal en la distancia recorrida durante el movimiento parabólico. Bueno, esto es, bueno, aquí pues lo podemos describir tal cual como lo venimos proyectando, que se puede alcanzar diferentes distancias horizontales dependiendo del ángulo que se está tomando. En este caso hay muchos ejemplos aquí, en la cual le varíamos el diámetro, la masa y la resistencia o no la resistencia con la misma masa. En este caso pues ya lo podemos observar. Eh, Sin embargo, hay diferentes distancias horizontales dependiendo del ángulo de lanzamiento. Si la velocidad inicial en la dirección horizontal es mayor, el proyectil recorrerá una mayor distancia, ya que pues va a tardar más en tocar el suelo. La simulación indica que pues en este tiempo o en este ángulo que marquen en 90 grados, el disparo va a ser vertical, no hay desplazamiento horizontal, mientras que en un ángulo menor a 90, pues si lo abrimos, no se desplaza, sino que va hacia arriba en ese mismo ángulo. Es como cae en el mismo punto, digamos. Eh, eh, a partir de ese punto de partida, sube y cae al mismo punto. ¿Por qué? Porque no tiene ángulo de desviación. Entonces, ángulos menores de 90 ya tienen, así sea 89, ya tienen un ángulo minúsculo de desviación. A ver si lo puedo, 85, bueno, 85. ¿Listo? Allá se representa un movimiento horizontal. Otra vez, ahí. Pasa de subir a bajar y el desplazamiento. La siguiente es en qué dirección se comporta el tiro parabólico con un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y en qué dirección con un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, pues si lo ponemos a ver en la dirección horizontal, el proyectil se mantiene una velocidad constante. ¿Listo? Velocidad constante. El MRU. Y pues en la dirección vertical, que es en el ángulo de 90, que lo representamos en este caso aquí. Ok, ok, ya. Ahí listo. Ahí ya muestra, voy a mostrarlo otra vez para verlo. Listo.
el proyectil sigue, pues, sigue esa ruta de Meru, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y pues debido a la fuerza gravitatoria. Pues en este caso se evidencia que la diferencia entre la separación de los puntos de la trayectoria, en la parte superior de la curva, los puntos están más juntos, la velocidad vertical pues sí es menor, y mientras que en la caída están más, como diría, más separados, o sea, contrario, más separados, se genera una velocidad vertical en aumento, o sea, pues se la va representando. Es aquí, ¿sí? Sube en aumento, disminuye, y baja, y va en aumento. Y cae, sube en aumento, ¿listo? A mayor velocidad, pues, teniendo en cuenta la gravedad. Y ese sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, me presento, mi nombre es Mayra Rodríguez. Les voy a explicar la etapa de profundización, qué es la gravedad dentro del elevador, cómo aumenta, qué sucede, cuáles son sus tipos de fuerzas y cómo afecta la ausencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar aquí al simulador 2, donde aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta que su fuerza normal y la masa, que podemos decir que es la persona, entonces aquí podemos visualizar que su velocidad es inmensa, es grande, pero está afectando la masa. En ese podemos decir que su velocidad también es alta, pero no afecta la masa, no afecta. Entonces no afecta lo que es la gravedad como tal del ejercicio. Entonces, y en esta ya es más elevado, empieza disminuyendo en la bajada, como en la subida disminuye, como que ya mantiene como un control, tanto en su peso de masa como en su fuerza de velocidad. Se puede relacionar que la fuerza de gravitacional está basada en la segunda ley de Newton, donde su fuerza es igual a masa por la aceleración. Aquí podemos visualizar que no afectó la masa y que su aceleración es bastante larga, donde siempre se puede visualizar del suelo la parte ascendente y la parte descendente. Acá, como varias fuerzas sobre el cuerpo gravitacional terrestres y hay una microgravedad. Aquí podríamos decir que acá hubo una gravedad terrestre, por lo que afectó el movimiento de la masa, donde se puede modificar la fuerza cuando el elevador está en reposo. Por ejemplo, en este espacio se puede decir que el elevador puede ocasionar en esta, que es más lento, puede tener un reposo constante del movimiento de cada velocidad. Su gravedad disminuye de fuerza normal de acuerdo a cada gravedad, apenas sea mayor que cero. ¿Sí? O sea, esta es la parte como normal donde podemos visualizar que la fuerza del elevador de una sola persona es muy pequeña. Hay muchos tipos de fuerzas, hay unos dos tipos de fuerzas importantes, que es la fuerza de gravedad, que es la masa por la aceleración, y la fuerza normal, que actúa hacia arriba y es opuesta a la fuerza de la gravedad. ¿Cómo afectan las interacciones? Esas interacciones que podemos visualizar acá, en donde la fuerza normal y gravitacional están afectadas por un movimiento terrestre donde no hay una estabilidad normal, tanto en la masa como en la aceleración y el estado del suelo y del elevador. ¿Sí? Ya por ende podemos decir que esta es el movimiento normal que podríamos utilizar del elevador, donde se puede decir que la masa y su aceleración están en un nivel donde la masa normalmente puede pesar 9.8 y puede hacerse un movimiento claro ante esta magnitud de cambios de movimientos de este ejercicio. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Carlos Munera López. Vamos a hablar del punto 2,2 de la actividad de profundización, el simulador que se refiere a la persona dentro del ascensor. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta que voy a responder es, ¿qué sucede con la fuerza normal ejercida sobre una persona dentro del elevador cuando la gravedad es cero? Cuando la gravedad es cero, mira, acá está, gravedad cero. ¿A qué se refiere? Bueno, esto es en un, digamos, ambiente acelerado, ¿sí? Y gravedad cero se refiere a que la persona está cayendo dentro del ascensor, ¿sí? El ascensor cae igual en caída libre. Los dos están cayendo en caída libre. Por lo tanto, dentro del ascensor, la persona siente que cae con la misma aceleración. ¿Listo? Entre el ascensor y la persona, ¿sí? Ah, no hay ninguna aceleración diferente. Los dos están cayendo con la misma aceleración, que es la gravedad. Por lo tanto, eh, con respecto al ascensor, no hay ninguna fuerza, ¿sí? Que esté sosteniendo, digamos, en los pies a la persona. Es decir, una fuerza normal, la fuerza normal en este caso se haría igual a cero, ¿sí? Digamos, el sistema está cayendo con una aceleración igual a la gravedad. La persona está cayendo con la misma aceleración. Entonces, gravedad menos gravedad se haría cero, ¿sí? Y masa por cero, si calculáramos el peso, se haría cero. El peso aparente de la persona con respecto al ascensor, ¿sí? Sería cero. Y si la normal es digamos, la reacción del peso, el peso al hacerse cero, la fuerza normal sería cero. Es decir, la persona no va a sentir que hay nada, digamos, ejerciendo una fuerza ascendente, sosteniéndolo a él dentro del ascensor. Ok.
Me pregunta, ¿qué tipo de movimiento describe el ocupante en este caso? Bien, ya dijimos que no hay una aceleración, ¿sí? La aceleración en este caso es cero, por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es decir, por las condiciones de inercia, el ocupante respecto al ascensor va a mantener su condición, ¿sí? Ya sea de reposo o de movimiento sin ninguna aceleración. Recuerde que ambos están cayendo con la misma aceleración, ¿sí? Entonces, si la aceleración es igual con respecto a el ocupante del ascensor, la aceleración sería cero. ¿Listo? En condiciones de gravedad cero, ¿cómo podemos describir la relación entre la inercia de una persona y las fuerzas que experimentaría en ausencia de atracción gravitacional? Bien, y en ese caso, ¿sí? Como decía, la fuerza normal se ha hecho cero, ¿sí? Y lo único que importa acá son las condiciones de inercia. Con respecto al ascensor, si se está moviendo o si tiene una condición de reposo. Eso sería lo único que afectaría en este caso, en los que los dos tienen una caída libre igual aceleración. ¿Listo? Bien, sigue. Si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza gravitacional que experimenta una persona dentro del elevador? ¿Cómo se vería afectado el contacto con el suelo del elevador? Listo, entonces estamos hablando de que la gravedad se ha vuelto negativa. ¿Qué significa que la gravedad se vuelva negativa? Significa que el ascensor está cayendo con una aceleración mayor a la gravedad, ¿sí? Por eso la persona, que aunque está cayendo, cae con una aceleración menor. Para el sistema sería como si se estuviera elevando con respecto al ascensor. De hecho, se elevaría con respecto al ascensor. ¿Listo? Entonces, sería una aceleración hacia arriba de la persona, ¿sí? Como si la persona estuviera flotando. ¿Ok? Y pues el contacto con el suelo, después de que el ascensor acelere, digamos con la aceleración de la gravedad, el contacto se hace cero, ¿sí? La fuerza normal se haría cero. ¿Listo? Bien, bien. Por último, pregunta, ¿qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción? Listo. Entonces, ya quedamos en que el ascensor está acelerando hacia abajo con una aceleración mayor a la gravedad. La fuerza normal ya se hizo cero a partir de que, digamos, alcanzó la aceleración de la gravedad y la persona empezó a flotar dentro del ascensor. Cuando está flotando, pues no hay una fuerza normal porque no hay un contacto con superficie hasta que alcance el techo del ascensor. Y en este caso, lo que tenemos es una fuerza normal, pero en dirección contraria. ¿Listo? La fuerza normal en este caso, pues masa, la masa de la persona, por la aceleración, que sería, digamos, la diferencia entre la gravedad, que es la aceleración de la persona, y la aceleración del ascensor. ¿Sí? Esa sería la aceleración. Y tendría una dirección hacia abajo, una dirección descendente, la fuerza normal. Eso sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Julio Lozano y el día de hoy vengo a presentar el punto 2.3 de la guía física mecánica. Vamos a hablar de la inercia y lo vamos a hacer desde este módulo. Es un simulador, es el simulador número 3 de la guía. Podemos ver que estamos aplicando la aceleración, que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que si algo está quieto, seguirá quieto al menos de que alguien o algo lo empuje. En la guía nos hacen las siguientes preguntas. ¿Por qué la persona dentro del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús acelera hacia adelante? Aquí oprimimos el botón y notamos las fuerzas de la persona, que hay una persona dentro del autobús, la esfera y una persona afuera. Nuestra primera pregunta nos dice que la persona del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás. Esto está pasando porque cuando el autobús acelera hacia adelante, la persona dentro del autobús observa que se mueve hacia atrás y eso se debe a la inercia. Por lo que la fuerza de fricción está manteniendo su estado de movimiento mientras que el autobús se mueve. Sabemos que la inercia es una resistencia al cambio de movimiento. Y la primera ley de Newton nos dice que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento sigue en movimiento a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Aquí podemos ver que la inercia hace que la esfera vaya hacia atrás, pero lo que se está moviendo es el autobús, la persona, y están teniendo una aceleración. ¿Cómo explica la inercia el hecho de que una persona fuera del autobús vea la esfera, se mueva hacia adelante? La persona que está afuera del autobús lo hace porque una fuerza en el suelo y los frenos actúan sobre el autobús. Tenemos la fuerza del suelo que actúa sobre el autobús y una aceleración. El autobús se está moviendo hacia adelante. La esfera sigue moviéndose también hacia adelante con la misma velocidad que tenía, porque no hay una fuerza inmediata que frene la razón. La esfera está aquí adentro. La esfera sigue moviéndose hasta que otra fuerza como la fricción o la pared del autobús la detiene. Tercera pregunta, desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿la esfera realmente se mueve hacia atrás o el autobús es el que se está moviendo con respecto a la esfera? Desde la perspectiva del pasajero parece que la esfera se mueve hacia atrás, pero en realidad la esfera tiende a mantenerse en su estado de reposo con respecto al suelo, debido a la inercia, como el autobús se mueve hacia adelante y la esfera no experimenta directamente esa aceleración.
¿Qué está pasando? En realidad, el autobús y la persona dentro de él se están moviendo hacia adelante, mientras que la esfera simplemente está en su estado inicial, hasta que alguna fuerza, como la fricción del suelo, la arrastra y le da un movimiento en el autobús. ¿Cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de la inercia en los escenarios de aceleración? Bueno, cuando acelera, podemos ver, cuando va hacia adelante, podemos ver que los pasajeros y los objetos dentro de él no reciben inmediatamente la misma aceleración, ya que no están directamente conectados con el botón ni la estructura del vehículo. La primera ley de Newton nos dice que cuando el autobús acelera hacia adelante, los pasajeros y los objetos dentro de él no reciben la misma aceleración. Y cuando el autobús frena, podemos ver que el movimiento de la esfera se relaciona con el principio en la inercia, ya que la esfera hace que se siga moviendo cuando el autobús se detiene. Lo que parece ser un movimiento hacia adelante, en realidad, es la consecuencia de que el autobús se está deteniendo, mientras la esfera intenta mantener su estado de movimiento. Como última pregunta, ¿por qué la esfera parece no moverse para una persona que la observa desde afuera del autobús si va a una velocidad constante? Esto pasa porque cuando el autobús se mueve a velocidad constante, no hay una aceleración que altere el estado del movimiento. Bien, aquí podemos ver que el simulador nos muestra con flechas lo que está sucediendo. Tenemos el vector velocidad, que nos dice que la velocidad del bus ante la aceleración del pasajero, como el pasajero está dentro del bus y su cuerpo siente la aceleración en el vehículo. Entonces, si fuera con mucha velocidad y el pasajero no se estuviera sosteniendo, también tendría un movimiento también estaría yendo hacia atrás como la esfera. Bien, todo esto lo explica la primera ley de Newton, que nos dice que las sumatorias de las fuerzas es igual a 0, cuando la aceleración también es nula. El principio de la inercia nos explica que la esfera se mueve dentro del autobús desde la perspectiva del pasajero, aunque en realidad simplemente está manteniendo su estado de movimiento, mientras el autobús cambia la velocidad. Esto pasa por la fricción de los objetos, la gravedad y la fuerza de la esfera. Gracias por su atención.